Saludos, mi nombre es Gustavo Martínez, estudiante del subproyecto Medicina Legal y Práctica Forense, correspondiente al tercer año de Derecho modalidad semipresencial de la UNEYES Apure. El día de hoy estaré conversando con ustedes acerca de un tema de gran interés dentro de nuestra formación profesional, como lo es el del peritaje médico legal. Mi disertación o exposición el día de hoy se dividirá, por decirlo de alguna manera, en dos partes. Una primera, en la cual abordaré lo referido al perito, y una segunda parte en la cual abordaré lo referido al informe pericial. En este sentido, pues, al hablar de lo que es el perito, debemos entender que el mismo es un experto ajeno al proceso judicial que posee un conjunto de conocimientos especializados cuyo testimonio son aportados al juez para que éste pueda decidir sobre el resultado de un determinado proceso judicial. Se clasifican los peritos de tres maneras: según su relación de dependencia, según su origen de contratación y según su acreditación. Según su relación de dependencia, se subclasifican en peritos oficiales y peritos particulares. Según su origen de contratación, se subclasifican en perito de oficio, perito parte y perito nombrado por el juzgado. Y en cuanto a su acreditación, se subclasifican en perito inscrito, perito certificado y perito idóneo. Ahora bien, en cuanto a las condiciones para ejercer el cargo de perito, tenemos que en nuestro país, partiendo del artículo 224 del Código Orgánico Procesal Penal, los peritos deberán poseer título en la materia relativa al asunto sobre el cual dictaminarán, siempre que la ciencia, el arte u oficio estén reglamentados. Caso contrario, deberán designarse personas de reconocida experiencia en la materia. Igualmente, el artículo 453 del Código de Procedimiento Civil establece el presupuesto para ser peritos en el territorio nacional venezolano. En cuanto al nombramiento de los peritos, tenemos que, según el artículo 224 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, los peritos serán designados o designadas y juramentados o juramentadas por el juez o jueza previa solicitud o petición realizada por el Ministerio Público, aunque aquí hay que hacer la salvedad: si los funcionarios se encuentran adscritos a un órgano o al órgano de investigación penal para el cumplimiento de sus funciones, bastará sencillamente con la designación realizada por su superior inmediato o supervisor inmediato. Por otro lado, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 454, establece que al ser las partes quienes promuevan al experto, deberán presentar constancia de que éste acepte el cargo, y él mismo, es decir, el experto, deberá juramentarse según lo establece el artículo 458 del prenombrado código. En cuanto a las excusas y recusaciones al cargo de peritos, tenemos que entre estas podríamos mencionar el tener relación de parentesco o afinidad con alguna de las partes, incluso considerándose pues a los abogados o a los apoderados. También podríamos hablar del interés directo o indirecto del perito en cuanto a la controversia. También podríamos hablar acerca de ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes. En cuarto lugar, el tener un proceso judicial o extrajudicial pendiente con alguna de las partes involucradas en el proceso, y el haber adelantado criterios respecto a la controversia en la cual se encuentra él involucrado como perito. En nuestro país, sustentados en el artículo 224 que ya mencioné del Código Orgánico Procesal Penal, serán causales de excusa y de recusación para los o las peritos los establecidos en el mismo Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, en cuanto al informe pericial, tenemos que el mismo es un documento escrito que el perito elabora a fin de responder a las cuestiones planteadas por el tribunal a través del juez, y que deberá llegar o hacer llegar en el lapso de tiempo establecido. La experticia médico-legal puede definirse, según Riera,
como el medio de prueba. Esto es muy importante, la experticia es un medio de prueba que consiste en la aportación de ciertos elementos técnicos certificados o artísticos, científicos o artísticos, que la persona versada en la materia, es decir, especialista en la materia, por tener conocimientos acerca de ella, puede hacer que sean apreciados por el juez. Ahora bien, ¿cuáles son las clases de experticia? Las experticias las podemos clasificar en experticias penales, en experticias laborales y en experticias psiquiátricas. ¿Cuáles son, en líneas generales, las partes que conforman la experticia? En primer lugar tenemos el preámbulo o la introducción, la descripción o exposición, en tercer lugar los antecedentes, en cuarto lugar las discusiones, en quinto lugar las conclusiones y por último las respuestas planteadas en función de las interrogantes que le fueron hechas al perito a la hora pues de ser llamado como especialista para poder clarificar algunas situaciones del proceso que se está llevando a cabo judicialmente. ¿Qué datos deben suministrar el informe legal? También es un aspecto muy importante que debemos conocer. El artículo 225 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal establece que en cuanto al informe o dictamen pericial, el mismo debe contener de manera clara y precisa 4 elementos. En primer lugar, el motivo por el cual se practica. En segundo lugar, la descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, es decir, del peritaje, en el estado o modo en el cual se halle. En tercer lugar, la relación detallada de los exámenes practicados. Y en cuarto lugar, los resultados obtenidos y las conclusiones que se formulan respecto al peritaje realizado conforme a los principios o reglas de su ciencia o arte. En este sentido, pues, podemos decir que el dictamen se presentará por escrito, firmado y sellado, sin perjuicio pues de lo que sería el informe oral o que se lleva a cabo durante la audiencia. Ahora bien, llegado a este punto, es importante también tener claro o clarificar una diferencia que se plantea entre lo que es la experticia y la inspección ocular, porque realmente a veces se presentan algunas equivocaciones o equívocos en cuanto a la apreciación de estas. En primer lugar debemos decir pues que la inspección ocular permite dejar constancia a través de la observación del medio u objeto físico atinente y que se persigue, a los fines de dejar constancia de su descripción y naturaleza cualitativa para el momento de la realización de la misma, es decir, de la inspección ocular. En cambio, cuando llevamos a cabo o cuando se realiza una experticia, esta va más allá de la simple descripción, es decir, va más allá de esa descripción de la naturaleza cualitativa de lo que se está haciendo, porque lo que se busca es fundamentalmente describir ya de forma muy particular, de manera especializada, para obtener una conclusión que se basa en la aplicación de procedimientos técnicos científicos y lo cual contribuirá a determinar la particularidad que se investiga para llegar entonces a lo que sería una apreciación realmente objetiva por parte de quien le compete pues realizar el análisis del resultado para llegar a una conclusión definitiva. Por último, ya en cuanto a lo que sería la importancia y el valor de la experticia, tenemos pues que la experticia es de gran importancia porque representa el medio de prueba a través de las cuales se buscan resolver cuestiones cuya solución requiere de conocimientos especiales, por medio del examen, análisis, reconocimiento e informe de personas que poseen la respectiva competencia científica, técnica o simplemente lo que sería la práctica. Su valor radica, desde mi punto de vista, en que contribuye para ampliar los conocimientos del juez respecto a las situaciones específicas con la intención de emitir resultados dentro de un determinado proceso judicial. Por su atención, muchísimas gracias y hasta pronto.